saludarles. Soy la magistrada Patricia Martínez Esparza, quien tengo en esta institución 30 años en materia civil de experiencia, donde cubrí desde técnico judicial, notificadora, secretario, juez, posteriormente 10 años ya de magistrada en materia familiar, donde he tratado de abocarme a mi función jurisdiccional con esa conciencia de juzgadora, y donde mi actuar dentro de esta institución pues siempre ha sido en pro de los beneficios de la sociedad, y siempre ponderando, en este caso y en la materia que me ocupo, los grupos vulnerables y en atención a los derechos humanos de las personas. Así pues, les compartiré un análisis de los recursos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde encontraremos especificaciones, encontraremos algunas cuestiones novedosas, encontraremos algunas peculiaridades, porque sabemos que ya nuestro código tiene una temática meramente oral, precisamente para que los procedimientos sean más ágiles y tengan más prontitud de la respuesta hacia los justiciables, y donde podamos, y tienen como efecto no retardar los procedimientos. Así pues, espero que esta plática sea una herramienta y sea de utilidad para ustedes, los litigantes, y cualquier otra persona que se encuentre inscrita en este curso. Y con mucho gusto, y estamos a sus órdenes. Bueno, pues yo ya sin más preámbulo, entraré a la materia del asunto, donde primero haré una introducción en las cuestiones doctrinarias respecto de lo que se tratan estos medios de impugnación en materia de antecedentes, ¿no? Pues así tenemos que en un libro de Derecho Procesal Civil, con el autor Ovalle Favela, nos expresa que tomamos dos autores, dentro de los cuales encontramos a Becerra Bautista, que nos refiere que el vocablo de estos medios de impugnación, el vocablo latino impugnare, proviene de impugnare, que significa luchar, combatir, atacar. El concepto de medios de impugnación alude precisamente a la idea de luchar contra una resolución judicial, de combatirla judicialmente su validez o su legalidad. En ese mismo sentido, de acuerdo a Briceño Sierra, refiere la peculiaridad de que singulariza a una instancia impugnativa es en la pretensión de resistir la existencia o la producción a los efectos de cierta clase de actos jurídicos. Por otro lado, consideramos que los medios de impugnación son procedimientos que tienen como punto de partida un antecedente, que es una resolución donde una omisión judicial, y se puede combatir a través de la interposición de estos medios de impugnación para referirse a alguna omisión o algún acto que pueda trascender a la decisión y que pueda ser, ya sea, se pueda esta omisión combatida y se dicte por un órgano superior que conozca de esta impugnación. Sabemos que nuestros medios de impugnación, estos recursos son medios de impugnación. Los que tocaremos aquí en este curso serán el recurso de apelación, el recurso de queja, el recurso de reposición, que son ya los medios que nos especifica nuestro Código Nacional. Así tenemos, siguiendo con estos medios, que encontramos que la apelación, como decíamos, es un recurso ordinario vertical por el cual una parte o ambas solicitan al tribunal de segundo grado un nuevo examen sobre la resolución dictada por el juzgador de primera instancia, con el objeto de que él modifique o revoque. Los efectos de esa apelación
señalan que son en efecto devolutivo y ambos efectos. Esta parte ya la veremos más adelante respecto de nuestro código. Ya no me quiero meter un poquito con esto porque ya la citaremos en el transcurso del tema que estamos tratando. Así tenemos que el recurso de reposición se formula contra resoluciones pronunciadas en segunda instancia y se trata de un recurso horizontal que tiene por objeto la modificación total o parcial de una resolución judicial por el mismo juzgador que la pronuncia. El recurso de queja encontramos que es un recurso especial y vertical que tiene por objeto impugnar determinadas resoluciones judiciales denegatorias que el recurrente encuentra injustificadas. Es un recurso especial y solo puede ser utilizado para combatir resoluciones específicas y es vertical en cuanto a su conocimiento y resolución que corresponde al superior jerárquico. Así pues, encontramos que como decíamos, en nuestro código ahora nacional, estos tres recursos de apelación, queja y reposición, encontramos la pérdida del derecho. Voy a hacer una pausa. Es que déjamelo ya. Ajá. Y además aquí le vas pasando el balón mío, que hice una pausa. Digamos, nuestro Código Nacional ahora contempla solo 3 recursos y que esta es una de las excepciones que comentábamos, que ya no tenemos el recurso, en este caso, de revocación. Ya trataremos más adelante las peculiaridades al respecto de este recurso, que ya no está. Sin embargo, hay otros medios de impugnación a través de una apelación, ya sea definitiva o devolutiva, que pudiera reparar aquellos agravios que se dieron durante el transcurso del procedimiento. Bueno, así tenemos entonces que dentro de esta apelación, perdón, no sé qué hice, perdón. Tenemos en este artículo 909 la pérdida del derecho para recurrir, así cuando se consientan expresamente las resoluciones, una vez concluido el plazo que la ley señala para interponer el recurso, y se podrá desistir hasta antes de su resolución, cuyo efecto no se extienda a los demás recurrentes. Esto es entendible porque las apelaciones, cuando son varias partes o existe el litisconsorcio o intereses contrarios entre estas, cada quien pudiera recurrir, entonces no se extiende a estos otros actores o otras partes del juicio. Así tenemos también que contempla expresamente los errores formales. Errores formales que tienen por objeto que no van a anular ni van a revocar la resolución judicial. Por ejemplo, la citación errónea de fundamentación de preceptos legales en las sentencias que no influyan en el fallo. Esto es entendible, porque si tocamos un artículo que sí va a influir, pues ya no entraría en nuestros errores formales, ya sería de fondo, ¿no? Errores que a la hora de transcribir le causen un agravio. No causen un agravio. También es entendible, por eso son unas cuestiones formales que pudiera subsanar en la segunda instancia y que no son mérito del fondo y sobre todo que repercutan, ¿no? Serán subsanados de oficio en cuanto sean advertidos de forma inmediata por la autoridad en la resolución o a petición de parte. No necesita ser a petición, como refiere la misma disposición, también puede ser de oficio, ¿no? Y con esto tiene una finalidad de no repetir, de no dilatar los procedimientos, ¿no? Así encontramos también que la apelación tiene por objeto que la autoridad jurisdiccional confirme, revoque, modifique la resolución. Esta regla pues es común, esta ya la conocemos.
Aquí también quiero comentarles que dentro de este código, posteriormente ya veremos en casos específicos, donde nos habla de que ya dentro del recurso que habla de las definitivas y las interlocutorias, habla también dentro de las definitivas los efectos de ambos efectos de sentencias, digamos, como interlocutorias, pero ya les iré precisando en su momento. Entonces, aquí no tenemos tema con el objeto de la apelación. Posteriormente, dentro de esta apelación, una vez admitida o tiene sus efectos serán devolutivo o ambos efectos. El efecto devolutivo, pues como bien sabemos, nos suspende el procedimiento y el efecto, y ambos efectos, perdón, sí suspende el procedimiento. Dentro de ambos efectos encontramos una excepción que nos establece en esta disposición, que refiere que cuando sean de ambos efectos podrá continuarse para resolverse con plenitud de jurisdicción algunas situaciones como lo relativo a depósitos, embargos trabados, rendición de cuentas, gastos de administración, aprobación de entrega de fondos, pagos urgentes, medidas provisionales o cuestiones similares de urgencia y que no puedan esperar, ¿sí? Esta es una excepción a este efecto de que suspende, que no va a suspender para estos casos específicamente. Quiero traer aquí a colación, aunque me adelante un poco, el artículo 912, porque en el artículo 912, respecto a la ejecución del efecto devolutivo, refiere que también hay una excepción, y es una excepción que ya más o menos podemos asimilar con nuestras disposiciones ahora con nuestros, en la actualidad, nuestro código que tenemos o que manejamos. Ahorita la irán identificando y aquí tenemos entonces que en este efecto solo hay una excepción de cuando esto se suspenda, la ejecución, en los casos que derive de una ejecución de sentencia o resolución que cause un daño irreparable o de difícil reparación. El apelante podrá solicitar la suspensión al interponer el recurso, señalando con precisión los motivos, ¿sí?, que expresa para este tipo de suspensión que solicita. Además, deberá otorgar una garantía de fianza o de billete de depósito. Para esta garantía existen unas reglas en esta misma disposición. No las transcribo, pero ahí vienen y las podamos, para que las puedan observar en el artículo que nos referimos. También la parte contraria y perjudicada puede pedir que no se suspenda dicha ejecución, otorgando a su vez una contrafianza o una contragarantía, perdón, la que se fijará por la autoridad jurisdiccional de acuerdo y a las mismas bases y reglas que se hizo con la anterior. Así pues, en ningún caso esa garantía será inferior a la fijada en el primer término. Y con ello, si no se otorga esa garantía, ya con la contrafianza no se admitirá entonces la suspensión que se había solicitado de este efecto devolutivo. En caso de que la resolución impugnada afectara a niños, niñas y adolescentes o grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad, no se exige esta garantía o contragarantía, para que de oficio o a petición de parte se suspenda la ejecución de la resolución impugnada. ¿Ello qué quiere decir? En el momento que nos solicite el efecto devolutivo, ¿sí?, para que se suspenda y esos daños irreparables y de difícil reparación dañe, perjudique, alcance, afecte a los niños, niñas, adolescentes y los grupos vulnerables, no se otorgará la fianza y se procederá a suspender la ejecución, ¿sí? En la segunda instancia, confirmada la resolución apelada, hará efectiva la garantía o contragarantía según corresponda a favor de la contraparte. Ese trámite ya lo conocemos también cuando hemos ejercitado este tipo de garantías para supuestos de suspensión. Así pues, nos regresamos con el artículo
Estábamos en el 909, seguimos con el 910, cuando procede en dobles efectos. Aquí existe el artículo 910, tiene especificado en estas tres fracciones determinadas resoluciones que nos dan la pauta y nos dice para estos es el efecto de y doble efecto. En las primeras pues no tenemos problema, de acuerdo a los juicios que se nos están señalando, en sentencias o cualquier otra resolución que por su naturaleza suspenda, impida la ejecución, la continuación, perdón, del juicio o ponga fin o haga imposible su continuación, o cualquiera que sea su naturaleza del procedimiento. Aquí, y por último, tenemos aquellas resoluciones judiciales señaladas expresamente en el código. Aquí nos dan, como les decía, nada más nos expresan dos. Sin embargo, estas resoluciones señaladas en el código son varias. Yo les tengo al final de disposición de los recursos un listado. Traté de clasificar esas disposiciones, tanto de efecto de doble efecto, más bien de apelación, de queja y de reposición, que encontramos en diversas disposiciones y no solo en las fracciones o en los preceptos legales referentes a cada uno de los recursos. Entonces, ya más adelante las tocaremos. Sí es muy importante este recurso de doble efecto, porque encontraremos ciertas peculiaridades y ya las mencionaré también más adelante. Así pues, continuando con esto, en el artículo 911 también encontramos expresamente señaladas algunas de las resoluciones de apelación con efecto devolutivo. Estas resoluciones de efecto devolutivo las podemos encontrar en estas fracciones que son varias y pues no me voy a detener a expresárselas todas. Sí, quisiera nada más mencionar tres que me parecen pues novedosas o diferentes, como son las señaladas en la fracción quinta, la última resolución dictada para el cumplimiento de la ejecución, la última resolución para el cumplimiento de la sentencia definitiva, que se trataría de la de ejecución. Sin embargo, más adelante veremos que para la ejecución de los diferentes procedimientos que hay diferentes tramitaciones de recursos y especificaciones en cada uno de los artículos que regulan esas ejecuciones, que ya las tocaremos precisamente al final, como les decía. Perdón, otro caso son las resoluciones en la fase definitiva del proceso, las cautelares, decreten providencias precautorias y medidas de aseguramiento. Eso también son cuestiones novedosas porque pareciera que estas medidas solo las tomamos en un inicio y aquí nos refiere que en la fase definitiva también las podemos tomar. Me pareciera que esto alcanza pues asuntos, no sé, en materia civil, a lo mejor alguna obra, alguna entrega de inmueble, cuando también tenemos una situación de alguna cuestión penal, en cuestiones familiares también, creo que sería un poco más, porque las situaciones de vulnerabilidad de las personas, no atropellar y perjudicar a menores, yo creo que aquí hay cuestiones de violencia, por ejemplo, también, entonces aquí sí me parece que esto es una parte como novedosa y que se introduce en el código. Las resoluciones dictadas durante la revisión de las medidas provisionales en materia familiar, en audiencia preliminar y que se dicte con posterioridad. Antes solo estábamos limitados en un cierto momento y ahora ya nos refiere a ciertas etapas y que se pudieran también. Quiero comentarles que este listado que ahora vemos, pues es amplio, ¿no? Y efectivamente ya más adelante, con un momento, precisaremos otras disposiciones que tienen otros peculiaridades o tienen relación con este efecto devolutivo de las apelaciones, donde pareciera que tratamos de subsanar aquel recurso que habíamos dicho que ya lo quitó el Código de Procedimientos, el Código Nacional, quitando el recurso de revocación, ¿sí? Y abreviando, y para a lo mejor no entorpecer, y únicamente porque veremos también aquí que a pesar de que tiene el efecto devolutivo, hay algunos efectos que ya en los casos en específico que nos refiere que el efecto devolutivo que se resolverá
en definitiva, ¿sí me entiendes? Que se reserva para resolver en definitiva, con otra figura más que agregamos que no habrá reenvío. Entonces ya lo tocaremos también. Solo quiero adelantar para hacer énfasis que solo que estas fracciones, que las que veremos algunas, es para reparar como aquel ya no recurso de reposición, ¿no? Tengamos todavía la oportunidad a través de este recurso. Bueno, pues continuando con esta apelación, ya vimos las excepciones que hay en la suspensión de la ejecución para el efecto devolutivo y tenemos otro recurso más. Les he de comentar que, como recordamos, tenemos solo 3 recursos, el de la apelación, la reposición y la queja. En el recurso de apelación, en el recurso de apelación, en el recurso de apelación que está en la página, en el artículo 908, recordaremos que, no es cierto, el artículo que sigue, el artículo, permítame, el artículo 300, más bien, el recurso de apelación adhesiva, retomo, no es un recurso, perdón, no es un recurso, perdón, ¿puedo hacer una pausa? Compañeritos, la apelación adhesiva. La apelación adhesiva no es un recurso. Aquí la parte que obtuvo sentencia definitiva, ¿qué le favorece? Puede adherirse a la apelación, ¿sí? Interpuesta en contra de la sentencia, sí, definitiva, al momento de contestar los agravios, expresando su razonamiento tendiente a mejorar las consideraciones que realizó el juez de aquella determinación. ¿Sí? Con dicho escrito se dará vista a la parte contraria para que dentro del plazo de 3 días manifieste lo que su derecho corresponda. Una vez hecho eso, la adhesión al recurso sigue la misma suerte y no será una apelación independiente. Simplemente el recurrente que ganó puede adherirse para mejorar y poder robustecer la determinación del juez y que no le sea revocada. Así tenemos, por otro lado, que la legitimación para apelar, las partes consideran que sufrieron un agravio. ¿Sí? Las terceras personas que hayan salido en el juicio, las demás personas que tengan un interés a quienes le perjudique la resolución judicial, y expresa aquí claramente que no puede apelar la persona que obtuvo todo lo pedido, ¿sí? Aquí sí les hago énfasis porque por eso la adhesión no es un recurso. Ahí recordamos o citamos que lo puede hacer quien tuvo todo favorable, pero adherirse a la apelación, más no es un recurso. Por eso aquí expresamente esa parte que obtuvo favorable es su resolución, no puede apelar. La parte vencedora, que no obtuvo todo lo solicitado en sus pretensiones, pues puede intentar por los puntos que no le fueron atendidos. Más bien, podrá agraviarse para que estos sean atendidos en la apelación. Los plazos los encontramos en el 915, donde tenemos 9 días contra las sentencias definitivas y 5 días contra las sentencias interlocutorias. Estos plazos son para interponer el recurso de apelación. Los mismos contarán a partir del día siguiente a que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. Aquí tendrá sus particularidades del caso, tomando en consideración lo que se haya señalado para la notificación, ya que de acuerdo a nuestro nuevo código, a este próximo código, será la vía electrónica, ya son los elementos, los instrumentos electrónicos que nos pueden dar y ya la ley establece esos señalamientos para esas notificaciones. Entonces, sin embargo, dice al día siguiente. Posteriormente tenemos
ante quién se promueve el recurso de apelación. Pues el recurso de apelación se interpone ante la autoridad que pronunció la resolución, expresando los agravios. Aquí quiero que hagamos un énfasis. Ese es cuando yo vengo y expreso mis agravios respecto de esa determinación, ¿sí? Aquí únicamente. El segundo punto no es el mismo. Este es para expresar agravios en contra de resoluciones dictadas durante el procedimiento que no procede un recurso y que se le haya causado un agravio que trascienda el resultado del fallo. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué este apartado específico? Porque ya comentábamos que no tenemos el recurso de revocación y solo en algunos casos nos posibilita con el efecto devolutivo la apelación. Sin embargo, hay resoluciones o determinaciones que se hacen durante el procedimiento y como no tienen recurso, por ejemplo, el desechamiento y admisión de pruebas se reserva para que sea reclamado en definitiva. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los ejemplos, es el artículo 268, pudiéramos, que también ya lo tocaremos cuando especifiquemos cada uno de los casos en las diferentes disposiciones legales que no se ocupa este apartado de recursos. ¿Sí? Entonces, aquí es importante que se hagan esos agravios de aquello que nos causó, es el momento. Luego, dentro del mismo plazo para apelar la sentencia definitiva, en escritos separados o conjuntos se expondrán estos agravios, de manera que trasciendan al fondo del asunto, el resarcimiento de la violación a subsanar. ¿Por qué estos dos párrafos son interesantes? Porque aquí observamos que cuando aparezcan violaciones procesales, ¿sí? Aquí da la posibilidad, por un lado, nos señala que debe de ser a petición de parte cuando hagas tu expresión de agravios, ¿no? Sin embargo, en otro apartado, en otro artículo que veremos más adelante, en el 925, también nos señala en la función tercera que podrá, que la autoridad cuando tenga conocimiento de la apelación o que tenga sus constancias de integradas de la apelación, observará las violaciones procesales. O sea, tiene la obligación de observarlas y de atenderlas. Entonces, ya tenemos no solo por el agravio, sino pudieran darse también por esta otra circunstancia. ¿Sí? Entonces, esta parte de este artículo, pues es novedosa la circunstancia porque precisamente es la peculiaridad ahora dentro de este recurso de apelación. No tiene un trámite tan sencillo, tan cómodo como ya veníamos manejándolo con nuestra disposición actual que tenemos en vigencia, perdón, pero aquí vamos a encontrar, y esto sí le tenemos que poner énfasis. Entonces aquí encontramos de lo que nos está hablando este recurso que debemos atender. Y también dentro de estas violaciones no solo son las violaciones procesales, también aquí da la oportunidad, que ya también lo comentaremos, de la suplencia de la queja. Entonces son dos figuras muy importantes que deberán de observarse por la autoridad por segunda instancia. Continuando con esta misma disposición, establece que en caso de que sean una o varias violaciones procesales, la segunda instancia así lo declarará, o sea, primero tenemos que apreciarlas, observarlas, las precisamos, las detectamos y las reservaremos para la definitiva. ¿Sí? ¿Qué continúa? Se procederá a subsanarlas, o sea, a tramitar lo que se tenga que hacer, lo que se dejó de hacer o que no se atendió por el juzgador, esas violaciones procesales bajo las formalidades que en el juicio de origen tuvimos la misma oportunidad, bajo aquellas se hará aquí. Y una vez reparadas, se citará para resolver conjuntamente con la definitiva. Es la parte donde yo les mencionaba que existía la figura ahora en ciertos artículos específicamente del no reenvío, donde la autoridad, la segunda instancia, tiene la obligación de atender
Y no solo, ya les comentaba, no solo esas violaciones procesales, sino la suplencia y ya las especificaciones de cada uno de los artículos que veremos al final. Aquí otra peculiaridad que tiene esta disposición respecto a las violaciones procesales nos señala que la única cuestión que da lugar para ordenar la reposición del procedimiento será la revisión del emplazamiento, ¿sí? Si el emplazamiento está mal, se declara la nulidad y se ordena esa reposición para que lo realice la autoridad de origen, declarándola insubsistente. Yo hago una comparación aquí con el artículo 5.80, donde teníamos la posibilidad, tanto como las violaciones, la suplencia y este tipo de acontecimientos, de ordenar a primera instancia la reposición. Con esta disposición me parece que nos está limitando esa situación de reenvío. Yo únicamente les comento en términos generales esta parte, porque me parece que esta figura de reenvío tiene otro marco donde tendrá que desenvolverse y que todavía ahí tenemos, se ha comentado entre magistrados y jueces esta figura. Entonces, la dejamos aquí, yo solo me presento, me ciño a esta disposición y a lo que advierto, solo si les señalo que este es un foco para que lo consideremos en esas sentencias, ¿sí? Al apelar, perdón, muchas sentencias, al no de proceder del agravio en contra de las violaciones procesales, la segunda instancia estudiará y resolverá la procedencia o no de los mismos, resolviendo recurso con plenitud. Una vez subsanado, desahogado lo que se tenga que desahogar, se procederá. Recordemos que esta parte corresponde a la tramitación del recurso. Así tenemos que la autoridad jurisdiccional dará trámite al recurso, expresará si admite o no, una vez que le hagan valer la apelación, se admite o no con ambos efectos o en solo un efecto, ordenará dar vista con la expresión de agravios a la parte contraria para que conteste dentro del término de 3 días. Y en este caso, una vez que se ha integrado esto por primera instancia, pasamos a la segunda instancia, donde ya en el caso de que sea admitida por ambos efectos, una vez transcurrido el plazo que se les dio a las partes para contestar o no los agravios o reforzar el punto que señalamos respecto de las violaciones, en caso de que no se hicieran valer o que no hubiera ninguna situación, yo le digo que esté limpiecito así el recurso, que no tengamos ahí alguna cosa que observar en lo que habíamos señalado. Se señalará un término de 8 días, se remitirá a segunda instancia el escrito de apelación, ya sea electrónico, físico, así como los autos originales, digitales o físicos, incluyendo los documentos que las partes se hayan ofrecido o los terceros, así como soportes electrónicos de las audiencias, los cuales, en caso de existir agravio en dichas actuaciones, se realizará realizadas dentro de la misma audiencia, pues se tiene la oportunidad de verlas directamente. No requiere que se materialice esas audiencias y se dará fe de lo actuado y en un caso se exigirá esa reproducción por escrito. Escrita o documentada. Por eso tenemos todo el contexto del electrónico. Refiero al electrónico porque afortunadamente en nuestro estado es la forma con la que trabajamos, ¿no? Esta cuestión digital, esta cuestión que ahora que es en línea, la tenemos a través de expediente electrónico. Entonces, aquí hablamos de ambos efectos. Y hablamos de la integración de las constancias, realmente todas las constancias que formen, las tenemos la obligación de anotar. En el efecto devolutivo, tenemos que también dentro del mismo término, contestado o no las revocaciones, no habiendo más que tratar, se integrará y remitirá a la apelación en segunda instancia un expediente igual electrónico o físico del apelante y en su caso la parte apelada, si así lo considere,
la parte, y en su caso de la parte apelada, el testimonio físico y electrónico del primer testimonio de apelación, debiendo dejar en el expediente copia certificada de los escritos de apelación y de su contestación. Aquí todo es electrónico, no se refiere que sea físicamente, aquí vamos a tener que trabajarlo ya todo en electrónico, aunque tenemos efectivamente, como señalaba, electrónicamente ya estos medios, sin embargo, todavía en algunas instancias, como de primera instancia, pues no se cuenta o en algunos lugares o no tenemos completo el expediente electrónico. Seguramente, como más adelante refieren nuestras disposiciones que le estamos atendiendo, que el Consejo de la Judicatura tendrá que tomar esas medidas para que todo esto sea electrónico y podamos dar cumplimiento a estas disposiciones que ahora debemos de tener y que además son herramientas más bien que nos van a facilitar esa actividad de los recursos, ¿no? También dentro de esta misma disposición encontramos que tratándose de segunda instancia, las ulteriores apelaciones solamente se formarán testimonios de apelación de las constancias faltantes entre la última admitida y las subsecuentes. O sea, solo vamos a abonar, no vamos a sacar otra vez, a veces pedíamos todo el expediente, a veces pedíamos todo el expediente y luego ya teníamos ahí para hacer los cuadernillos, ¿no? Entonces ahora solo vamos a abonar a esos cuadernos. Así lo va a integrar el juez y enviará todo el trámite ese que corresponda a ese incidente. En caso, la otra fracción, el otro párrafo nos refiere si existen apelaciones pendientes para su debida integración en el juicio estuviese estado de resolución, el término para dictar sentencia definitiva lo iniciará una vez que se haya remitido el testimonio. ¿Sí? Creo que me adelanté porque primero estamos hablando, a ver, déjenme, 17, y esta parte, perdón, voy a hacer una pausa. Con la admisión de la apelación, tratándose de segunda instancia o de ulteriores apelaciones, solamente se formará testimonio de apelación con las constancias faltantes entre la última apelación admitida y las subsecuentes hasta la apelación de que se trate, incluyendo todos los documentos que las partes hayan exhibido respecto al escrito inicial de demanda, pero estamos hablando de los incidentes y de una tramitación del juicio hasta la etapa en que se encuentra. Igual puede ser de demanda si se tratara de alguna apelación de efecto devolutivo de alguna resolución que así sea determinada. Si existiera apelación pendiente para su debida integración, el juicio estuviera en estado de resolución, el término para dictar las sentencias definitivas o interlocutorias iniciará una vez que se haya remitido el testimonio a segunda instancia. Entonces, una vez que ya tengamos todo, que veamos que están completas las constancias en electrónico, continuaremos y estaremos para sentencia respecto a esos testimonios. En razón a esos expedientes y videograbaciones que señalábamos, que son las que se integran para continuar los recursos, los expedientes, los testimonios de apelación, los documentos de videograbaciones podrán integrarse o remitirse, ya decíamos, de manera digital o electrónicamente a segunda instancia, ya sea mediante generación de un archivo digital, o con la autorización al acceso del expediente electrónico de conformidad con lo que establece la ley orgánica. Vuelvo a señalar que, bueno, afortunadamente nosotros tenemos el expediente electrónico y será de esa manera, aunque no todos, no la totalidad, por ahí hay algunas circunstancias de este expediente en segunda instancia o inclusive en primera instancia, pero seguramente el Consejo de la Judicatura tomará las medidas como refiere aquí en la otra párrafo. El Consejo de la Judicatura deberá implementar las medidas de protección y seguridad adecuadas para garantizar la confidencialidad e integridad de la información y los datos que generen de forma electrónica. Entonces, además de
será de implementar ya todo este contexto de la cuestión electrónica o de digital, pues ya corresponde al Consejo y aquí sobre todo la protección de datos. Esto es muy importante. Bueno, pues continuamos. La integración y la formación de TOCA ya una vez tenida la apelación, perdón, las constancias de apelación en segunda instancia. De acuerdo a al artículo 919, refiere, se integrará digital o documental el TOCA respectivo con copia certificada de la resolución impugnada. Esta copia, pues, es entendible que también se acompañó cuando se integró esta apelación, ¿no? También son los documentos básicos de haber acompañado con la expresión de agravios o en su caso de la contestación de agravios, así como los proveídos que recayeron agregando lo que se actúe en cada recurso y la resolución que se dictamen. O sea, todas las constancias que se encuentren en esas actuaciones que dieron como resultado la resolución de la impugnación a esa resolución. En el efecto devolutivo, con los testimonios que remite la autoridad jurisdiccional, se formarán los cuadernos de constancias consecutivos que sean necesarios, a los que se seguirán agregando las subsecuentes testimonios. Ya decíamos que nada más vamos a ir agregando, actualizando las constancias sin tener que volver a pedir todo ello. Bueno, eso ya implica otras circunstancias para segunda instancia, que tal vez nos tengamos que quedar con la respuesta, ¿no? Tener el antecedente y será electrónico. Una vez integrados los TOCAS, la segunda instancia calificará la admisión y el efecto, y en su caso de confirmarse, se citará para sentencia. Como les comentaba, para mí ya este paso es así limpio, íntegro, una vez que ya se haga la calificación, se reciba, se tenga integrado ya todas las constancias de las resoluciones de combate y entonces en ese momento, si no tenemos no tenemos violación, si no tenemos una suplencia, si no tenemos pruebas que puedan hacerse valer, que ya las veremos en un momento dado, en qué momento, entonces, pues ya podemos pasar a la citación de la sentencia. En el artículo 921 nos refiere que admitido y calificado el recurso de oficio o petición de parte, en apelación de contra sentencias definitivas, señalará una audiencia oral. Aquí esta audiencia oral, este artículo también es novedoso, la tramitación que se hace, precisamente les comentaba en un inicio, que ya nuestra esencia de nuestro Código Nacional ya es meramente, evidentemente oral, y entonces habrá que abreviarse a través de estas audiencias que se están señalando en los recursos y que tenemos la obligación de celebrar en segunda instancia. Entonces, aquí se señalará, para este señalamiento no nos expresa aquí, yo en el estudio posterior que hice a los artículos relacionados a esto, no encuentro similitud, se preguntará en el plazo. Yo considero que este plazo, pues de momento al no señalarse, pudiéramos dejarlo al arbitrio de cada sala de acuerdo a las exigencias de las labores que se tengan en la sala. Sin embargo, eso será de primer momento, porque posterior, como vayamos trabajando estas audiencias en segunda instancia, tendrá que definirse porque no podemos dejarlas al arbitrio del tiempo, ¿verdad? Porque causamos y la intención del código es abreviar y hacer distanciar los procedimientos y los trámites para, en este caso, de los recursos, pues tenemos entonces que poner atención. Y yo mediano un plazo entre 10, 15 días, ni corto de 3, 5 días, porque es muy corto para poder establecer la audiencia y poder tener integrado todo, ¿no? Para revisar. Entonces, me parece que de acuerdo a como lo veo, pudiera ser ese, sugiero. Sin embargo, eso está en el tenor de pues ya nos estaremos familiarizando
en la práctica, en las salas se irán estableciendo, seguramente pondremos de acuerdo para poner el término, o tomaremos algún término, por ejemplo, para señalar a la audiencia del desahogo en pruebas en esta instancia, son 20 días, me parece un poquito excesivo, pero bueno, a lo mejor igual 20 días, y bueno, ya se considerará será oportuno que las partes también lo supieran, cuando más o menos la autoridad, para darle seguimiento a su trámite, le señalará la fecha. Así tenemos entonces que la magistrada ponente, la magistrada ponente otorgará, llevar a cabo la audiencia, una vez ya establecida la audiencia, en esa audiencia dará el uso de la palabra directamente a alguna de las partes o a través de su representante legal que esté autorizado para que realicen sus aclaraciones, sus resúmenes de agravio, su contestación en un máximo de 10 minutos para cada una de ellas. Aquí viene muy específico, me parece que no pudiéramos ahí dar lugar porque seguramente no va a faltar que alguien quiera agregar un agravio o alguien quiera hacer otra manifestación. Me parece que la disposición está limitada solo a estos tres aspectos: aclarar, resumir o contestarlos, ¿no? O a referir respecto de la contestación. Sin embargo, pues bueno, no puedo omitir decir que habrá resoluciones y bueno, me coloco en lo familiar porque es una materia que yo les digo que es una materia de un abanico de miles de posibilidades de acuerdo a sus derechos humanos establecidos en la Constitución y sobre todo a la protección amplia hacia los menores. Pero bueno, también será un tema respecto de poco a poco en el hacer diario, pues nos vamos a ir habituando cómo vamos a desahogar y nos iremos acostumbrando a esa nueva dinámica, ¿no? Aquí también encontramos que posteriormente se citará a las partes para oír sentencia. Una vez firmada la firma electrónica o físicamente la resolución por unanimidad de votos o mayoría de votos dentro del término de 3 días siguientes se señalará la fecha para la celebración de la audiencia oral. Esa audiencia oral es la explicación de la sentencia. Aquí hago una pausa también porque dice que una vez se firmará, sin embargo, dice para resolver por unanimidad de votos. Sin embargo, en el artículo 926 nos expresa, en el artículo 926, en una de las partes donde habla del plazo para resolver la apelación, pone ahí que tenemos 5 días al magistrado para emitir el voto. ¿Esto qué quiere decir? Será por eso por unanimidad de votos. O sea, si es unanimidad, no tenemos tema y pasamos a esta audiencia. Pero si hay un voto particular, se tendrá que dar 5 días más al magistrado que haga ese voto para que emita este mismo y ya se proceda, continuamos como se marca la ley, ¿sí? Continuando, dentro de esta audiencia, como decía, explicación de la sentencia será de manera breve, clara, precisa, con uso del lenguaje cotidiano, de resolución definitiva, dictada y hecho, lo cual se entregará a las partes que comparezcan copias de la misma, quedando debidamente notificadas de dicha sentencia, la cual se ordenará en ese momento su publicación por los medios procesales oficiales, ¿sí? Ya tocamos el tema de cuestión electrónica y ya entonces será atendida, ¿no? Posteriormente, en caso de incomparecencias de ambas partes, no será necesaria la explicación de las sentencias y se pondrá a disposición de los contendientes las copias simples de las mismas, quedando notificadas en el acto de la resolución hubiesen asistido o no a la celebración de la audiencia, ordenando entonces, en ese entonces, su publicación a través también de los medios procesales oficiales que se tengan para ello. Aquí, pruebas en segunda instancia. Este artículo también es una cuestión pues novedosa, ¿no? Y es entendible y justificable
con aquellas violaciones procesales, con aquellos agravios que se hagan mención, ya sea de oficio de parte, con aquellas circunstancias de influencia de la deficiencia, también de oficio de parte, que tendrá que analizarse por los magistrados en segunda instancia. Aquí la limita, porque dice expresamente, tratándose de apelación, solo podrá cuando hubieran ocurrido hechos supervenientes, debiendo especificar los puntos de los cuales se va a versar. No serán extrañas ni a las cuestiones debatidas ni a los hechos, pudiendo el apelado en la contestación de agravios oponerse a estas pretensiones, a estas pruebas. Entonces aquí vemos que nos limita y yo les digo, pues no podemos tomar estrictamente este artículo porque en tratándose de aquellas relaciones y de aquellos otros aspectos que tenemos que atender de oficio, pues habrá pruebas. Y bien nos lo dijo el artículo 916, donde nos habla de las violaciones, que su tramitación y la formalidad de estas serán de acuerdo a los procedimientos de origen. Entonces, las tenemos que atender, las tenemos que ajustar ahorita para menos el trámite de estas, a ese trámite, porque no tenemos otra disposición hasta el momento. Seguramente, bueno, pues como este código aún está, digamos, en preparación, está creciendo, está cocinando, diríamos, pues bueno, atendemos a lo que tenemos, ¿vale? Entonces aquí, esto es importante porque estas pruebas más bien las vería yo en aquellas vulnerabilidades, ¿sí? Porque en las cuestiones civiles, pues sí estaría un poco, también ahí veríamos cómo las pudiéramos encuadrar, pero es un artículo que sí tiene relevancia. Lo vemos ahí muy ligerito, muy planito, pero ya en la práctica creo que tendrá cosas segundas. El auto de rectificación en la segunda instancia resolverá sobre la admisión de pruebas ofrecidas en su caso de admitidas y ordenará recibir de forma oral y señalar a la audiencia dentro del 20 días siguientes. Es el trámite que le estamos dando a esa audiencia cuando no existen las pruebas específicas en esta aplicación. Preparación probatoria. Para este tipo de audiencias, desahogo de pruebas, la audiencia de desahogo de pruebas tendrá que observarse por las partes, ser muy cuidadosos porque ya dice, es impostergable y la parte que las ofreció la prueba será responsable de la falta oportuna de su preparación. De no preparar la prueba, esta dejará de recibir sin necesidad de prevención. O sea, tenemos que tener, vuelvo al punto, cuidado, ahora sí, cuidar nuestra prueba y desahogarla, porque ya no va a haber otra, o sea, no hay otra circunstancia que nos pueda salvar o nos pueda subsanar para poderla llevar a cabo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, salvo que por la misma tramitación de origen con las formalidades volvemos al punto, sin embargo, ya nos está como está restringiendo esta parte. Concluida la recepción de pruebas, en la audiencia alegarán verbalmente las partes y se les citará para oír una asistencia. En la suplencia de la queja, pues terminamos con la apelación y procedemos a el recurso de la suplencia de la queja. Eso todos los recursos. Perdón, no es cierto, no es cierto. Me voy a hacer una cosa. Pausa. A ver, yo me cuento. 1, 2, 3. Suplencia de la queja. Esta figura ya la habíamos señalado en aquel artículo 922, donde hablábamos de las violaciones procesales, de la suplencia, que todas estas dos figuras son muy importantes, porque en aquel artículo primeramente nos decía que las violaciones procesales van a ir cuando se expresen los agravios. Recordarán
de aquellas resoluciones que no pudieron combatir o que no, perdón, no tienen un recurso y que se reservarán para la definitiva. Ya lo mencionamos, aquí también la figura de la suplencia de la queja se la equiparo, bueno, más bien la encuadramos, porque también esta suplencia de la queja, ya decíamos, nos habla de estas violaciones procesales en este último párrafo, que debemos atenderlo, y ya obliga que el tribunal las advierta. Entonces, de oficio tenemos allá de parte, y con esta disposición serán de oficio, tanto la suplencia como las violaciones procesales. Luego, entonces, eso ya corresponderá a la sala, recordando que aquel recurso que se hizo valer se señalaron y se reservó para la definitiva, porque no hubo recurso de impugnación en primera instancia. No lo hay, pues nada más para hacer la mención aquellas violaciones y que deberán de subsanarse, y de acuerdo a esa disposición, de igual manera tendrán que subsanarse como está señalado aquí. Bueno, retomando el penúltimo párrafo que estamos hablando, cuando intervengan por lo menos niños, niñas, adolescentes, existirá la suplencia. Aquí me parece que lo está limitando, pero me parece que también serán los grupos vulnerables, ¿no? Y todos aquellos que se vean afectados, porque ese es un principio ya de derecho humano, de acuerdo a nuestra Constitución y los tratados internacionales, donde debemos atender los jugadores. Entonces, deberá de considerarse, y me parece que aquí cuando lo refiere, pues es protector, ya no nos da luz así, que nada más la suplencia ya no la impone, y que lo hagamos, que lo absorbemos en segunda instancia. Y ya decía yo que reemplazando aquel artículo 5.80, donde nos hablaba que esa suplencia la podíamos repetir a reposición en primera instancia, ya nos la reserva, o más bien la deja para que la segunda instancia la atienda. Me parece una disposición que es importante, tiene bastante trascendencia en la apelación, sobre todo en las cuestiones a lo mejor familiares, que no dudo que tengamos algunas y que lo habrá en las cuestiones civiles, porque también dentro de las civiles a veces las controversias son entre familias. Pero bueno, ya será el caso que se ocupe de definirnos como la igualdad. El plazo para resolver la apelación, ya decía yo, adelante a lo del voto, porque por allá estaba reservado que la unanimidad era directo, pero si hay voto, es obvio que pudiera haber un voto, ¿no? Alguna determinación. Aquí, pues, ya nos establece 10 días para definitivas, tiempo para el voto, y tratándose de recursos de apelación, distinto de la sentencia, es un plazo de 8 días para resolver, y en asuntos complicados nos podemos ampliar por un plazo de 15 días. Esto nos corresponde al órgano jurisdiccional dar oportunamente la resolución, la determinación de las apelaciones. Aquí yo les tengo este tema que les mencionaba del reenvío. No está en el capítulo, perdón, de los recursos. Sin embargo, es una figura muy, muy relevante. Como ya les he adelantado, en algunas disposiciones donde admiten las apelaciones, en ambos efectos, si no recuerdo, o el efecto devolutivo, reserva para que expresa que lo hará la sala sin reenvío. Entonces, me parece una figura muy, muy, que es un parteaguas en segunda instancia. Claro, corresponde a nosotros, sin embargo, bueno, pues para el conocimiento general, el conocimiento también para los litigantes o para los compañeros, la tenemos que tener presente. Yo considero, sí les señalaba que es una cuestión muy particular, lo que yo advierto ahorita respecto a esta figura. El reenvío en la apelación es de naturaleza casuística, ya que el propio Código Nacional de Procedimientos Familiares establece los casos en que se encuentra prohibido el reenvío, ¿sí? Y el único caso, como señalaban, de reposición
que establece a este momento, ya lo advierto, es la reposición por defecto en desplazamiento. Y no lo advierto yo, eso sí lo dice expresamente la ley. Luego, entonces, siguiendo la línea argumentativa del legislador, se dice si fue la voluntad de este último prohibir únicamente en determinados casos del envío, en aquellos otros casos que no esté expresamente prohibido, sí es posible ordenar este reenvío en segunda instancia. Este es mi punto particular. Les comentaba que todavía seguimos en pláticas, en tratar de entender este reenvío para determinar cuál será su trámite. Sin embargo, les repito, de acuerdo a la apelación y que aparece esta figura, la estoy introduciendo. Las posteriores diapositivas refieren a los artículos que expresamente lo señalan. No me voy a parar en ellos porque no es el tema, solo quería yo sí señalarles cuáles son los casos. Pero bueno, aquí nos quedamos con esto y ahora sí continuamos con... Con el recurso de... Voy a hacer una pausa, compañero. Compañerito. Compañero. 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 Posición. El que encontramos en el artículo 927, el que refiere, en segunda instancia solo procederá el recurso de reposición. Perdón, compañero, ¿sí dije reposición? No, ¿verdad? Me voy a regresar. Estamos en el Código Nacional, es el recurso de reposición. Este recurso, pues, es una figura distinta que no la teníamos, uno de los recursos que no teníamos. Sin embargo, bueno, pues creo que hace las veces, me parece, de revocación. Pero esta revocación será en segunda instancia. Así pues, el artículo 927 refiere que en la segunda instancia solo procede el recurso de reposición y procederá en contra de la calificación de admisión de recurso de apelación, así como en contra de su efecto. Esta actuación pues corresponde bien a la segunda instancia. Entonces, no vamos a interponer una revocación, vamos a interponer una reposición cuando no se admitan pruebas en segunda instancia, por alguna circunstancia negaran la admisión de alguna prueba. Tiene esa oportunidad de hacer valer combatirla a través de este recurso de reposición. Cuando alguna de las apelaciones en contra de resoluciones dictadas dentro del procedimiento hubiesen resultado procedentes, la reposición se emitirá en contra de aquellas resoluciones que se dicten para reparar violaciones procesales, siempre y cuando causen un perjuicio irreparable y cuando trasciendan al sentido del fallo definitivo. Este supuesto
Lo encontramos en el artículo 916, el que mencionábamos que una vez detectadas en la expresión de agravios las violaciones procesales y que no fueron impugnadas porque no existe recurso, como establece esa disposición, al señalar, al apelar la sentencia definitiva, se deberán expresar agravios en contra de resoluciones dictadas que durante el procedimiento en contra de las cuales no procedía recurso y que hayan causado un agravio y que trasciendan al resultado del fallo. Y eso se ajusta a esta parte de esta fracción. Justamente aquí son aquellas determinaciones que para subsanar las violaciones se realicen de trámite a pruebas, vistas, desahogo de las partes, manifestaciones, que todo lo configure el subsanar de aquellas violaciones podrá recurrirse a través de este recurso. Porque si nosotros lo vemos, decimos, caray, no estamos habituados con esto. Precisamente recordaremos que aquellas formalidades se van a hacer con las formalidades de origen. Sin embargo, al estar realizando la sala, al estar subsanándolas, integrándolas y desahogando aquellas pruebas, aquellas inconformidades de esa tramitación que se haga en una instancia, será combatida al revés. Y este es el punto de la reposición, del recurso de reposición. El recurso de reposición debe interponerse por escrito dentro de los 3 días siguientes a que resulta atento la notificación de la resolución impugnada, el término para la interposición de dicho recurso. Trámite debe admitirse y se dará vista a la parte contraria para que en término de 3 días, para que exprese lo que su derecho legal convenga y se resolverá por escrito dentro de los 3 días siguientes. Es una sentencia interlocutoria que se realiza para hacer el trámite y continuar con la nuestra apelación. Pero estos serán casos particulares o serán aspectos que sí son relevantes, que pues no estamos acostumbrados a eso en segunda instancia, sobre todo, ¿no? De desahogo de esta tramitación. En contra de esta resolución no admite ningún recurso. ¿Por qué? Porque después ya haremos dictaremos la sentencia definitiva, ¿no? En segunda instancia y tendrá que analizarse a la luz de lo que se ventiló y se integró esa impugnación, esas impugnaciones a las resoluciones dictadas del FP. Bueno, y por último tenemos el recurso de queja. Este recurso de queja, que es un trámite en el que se dará vista a la parte contraria por el término de 3 días. Ay, no es cierto, perdón, me regreso. Me regreso, compañerito. Último, del apartado de los recursos que contempla nuestro código, nuestro código nacional, no todavía nuestro, el Código Nacional de Procedimientos en Materia Civil y Familiar, tenemos el recurso de queja. Este recurso refiere en el artículo 929 que procede contra las resoluciones que nieguen la admisión de la apelación o adhesión a esta, en contra de resoluciones que se admita para fijar el monto de la fianza, tratándose de apelaciones en efecto devolutivo y en los demás casos fijados en el código. Estos demás casos, ya les decía yo que es un apartado específico que yo les tengo al final del estudio de estos recursos, un listado que ya comentaré con ustedes algunas peculiaridades.
Este recurso de queja se interpone ante la autoridad jurisdiccional de primera instancia dentro del término de 3 días siguientes que surta efectos la notificación del proveído que se recurra, expresando los motivos de inconformidad. Y no tenemos mayor tema, ¿no? Se expresará el trámite dentro de los días siguientes que se tenga por interpuesto el recurso de la autoridad de primera instancia remitirá a la segunda instancia el informe que justifique su resolución y acompañará en su caso las partes procesales respectivas. O sea, ya una vez que el juez admitió la queja, bueno, le dio el curso, integró, le dio vista a la contraria, tendrá 5 días la autoridad para que me voy a regresar, compañero, para interponer el recurso de queja. El recurso de queja se interpondrá ante la autoridad jurisdiccional de primera instancia dentro de los 3 días siguientes al proveído que pretenda recurrir, expresando los motivos de inconformidad. Esto es ante el juez que dictó la resolución. Dentro de esos 5 días siguientes y que se tenga por interpuesto el recurso, la autoridad de primera instancia remitirá a segunda instancia el informe que justifique su resolución, la que es impugnada a través de la queja, y acompañará en su caso las circunstancias procesales respectivas. No tenemos tema, integrará, es el trámite, ¿no? Que cotidianamente también hacemos. Aquí no se ve alguna situación en particular. La autoridad jurisdiccional de segunda instancia, entre los 8 días siguientes a la recepción de las citadas, dictará el fallo correspondiente y la segunda instancia dictará. En cuanto al trámite, no tenemos mayores circunstancias, ¿no? Y por último, el artículo dentro de los 5 días siguientes que se tenga por interpuesto la autoridad de primera instancia, la autoridad de segunda instancia, ay, perdón, compañero, continuando, bueno, ya como les decía, terminamos el apartado específico que nos señala el código respecto de los recursos. Sin embargo, les decía yo en su momento, respecto de estos mismos recursos, en las fracciones del 910 y el 911, y no recuerdo en otro más, nos hablaba y los demás casos que señalara la ley para advertir el recurso que corresponda, porque no nos enumera esas disposiciones que les decía en este inicio de 910 y 911, todos los casos. Y además, ya al momento de encontrarlas en las disposiciones expresas que regulan los actos jurídicos dentro del procedimiento, encontramos que tienen cierta peculiaridad y alguna tramitación específica y algunas actuaciones de apelación o de recurso también que da lugar a un recurso, perdón, que tiene dos recursos. Entonces, bueno, pues este material está aquí también para ustedes. Traté de integrar todos los artículos que están en el código. Traté, porque tal vez me faltase alguno, pero por lo menos sí está la mayoría, y los más importantes o relevantes, y las figuras que resaltan de estos. Y entonces, en esta parte, bueno, para ponerles un ejemplo, que es el caso común de varios artículos. Algunos sí me voy a detener porque amerita el comentario, y otros creo que no tendrá ningún texto. Entonces, en lo que toca al artículo 59, respecto a las sentencias de nulidad de juicio concluido, y no nos establece, solo refiere la apelación, pero no nos establece qué efecto. Entonces tenemos que buscar el efecto, y de acuerdo a ese artículo 110, sección primera, encuadra. Entonces, la apelación será en ambos efectos para este tipo de sentencia, ¿sí?
ya lo ajustamos, no tenemos tema porque sí viene expresamente, aún no en el artículo 59, pero en la generalidad donde está especificado la apelación en ambos efectos. Posteriormente, el artículo 75 sí me parece relevante. ¿Por qué? Porque este sí ya tiene dos recursos, ¿sí? Será apelable en ambos efectos si se declara procedente, ¿sí? Si se declara improcedente, será en efecto devolutivo conjunto con la definitiva. Ya les hablaba yo de aquel no reenvío, aquel no, más justamente, precisamente, eso es lo que refiere, perdón, el artículo, sin necesidad de reenvío a la autoridad jurisdiccional de primera instancia. O sea, que la sala asumirá y resolverá lo que corresponda. Está expresamente especificado, ¿sí? Entonces, tenemos esta peculiaridad en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la definitiva. Este título no nos lo expresa como lo vimos en los recursos. Sin embargo, ya les decía yo, les daba a dar, les visualizaba que algunos tenían esta acepción, esta de cosa juzgada, al ser declarada imprecedente, la señal. Yo lo único que trato es de que apreciemos, que sí detectemos, que sepamos cuáles son los recursos y cómo los estamos manejando y que encontramos inclusive hasta estos dos recursos, ¿sí? Esta disposición del 75 sí contempla y expresamente señala lo que acabo de referir, ¿sí? Entonces, ahí está el artículo 79, pues no tenemos tema porque dice es apelable y de acuerdo a la disposición que señala en ambos efectos el auto que resuelva la incompetencia. El artículo 97 es de la competencia inhibitoria. Aquí esta disposición no establece qué efecto, solo nos señala que es apelable. Luego entonces necesitaríamos saber el efecto para darle el trámite, porque no nomás es una apelación, sino que es una, ¿cómo se llama? Es darle el seguimiento de esa apelación, la tramitación de la apelación. Yo propongo, de acuerdo a la fracción segunda del artículo 910, que la encuadremos y que digamos que ese efecto es de ambos efectos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, dice cuando niega el requerimiento es apelable, o sea, cuando yo no admita la inhibitoria, cuando no se admita la inhibitoria, esa inhibitoria se está suspendiendo, se está terminando y no la quiero repetir. Porque el procedimiento en el otro asunto va a continuar, pero específicamente la figura. Luego entonces, de acuerdo a esa fracción, les comento la fracción para que tengamos claro el caso en particular. Dice, la apelación en ambos efectos procede sentencia o cualquier resolución judicial que por su naturaleza suspenda, impida continuar el juicio o le ponga fin o imposibilite su continuación. Esta es una resolución que para la inhibitoria ya no le da continuación. Entonces me parece que encuadra esto, salvo que esté equivocada. Sí, pongo expresamente, se propone, porque no lo establece como tal, pero me parece que ahí la pudiéramos encuadrar, ¿sí? Este es un ejemplo. Los artículos siguientes que no tienen observación con estas letras rojas que me quedaron por ahí, no tienen tema, los subsecuentes tampoco, y solo quiero mencionarles el 138, que también no tiene el efecto, pero de acuerdo a esta fracción se procede el efecto devolutivo, dejar de asistir a las audiencias sin causa justificada, ¿sí? Dentro de las medidas de apremio que refiere el artículo, entonces lo encuadramos en este artículo bajo esa fracción que sí está
da la pauta para este tipo de resoluciones. Les decía, el 183, perdón, el 138, que es el de los medios, el 138, el 100, aquí estos otros dos no tenemos tema, bueno, más bien el que acabamos de mencionar de las medidas, y continuamos con el 190, no hay tema, está el 190, perdón, el 183 y el 190 no tienen tema, sí está establecido el efecto del recurso de apelación. El artículo, sí es específico, es decir, es especial, el 234, porque admite dos recursos. Es referente a la figura de la caducidad. Si la caducidad en primera instancia se decreta, será apelable en ambos efectos. Procede la caducidad, en segunda instancia será el recurso de reposición. Recordarán que cuando hablamos de la reposición, del proceso de reposición, en las fracciones no se encontraba esta impugnación a esta determinación. Aquí nos dice que si se declara en segunda instancia es de reposición y en primera instancia será en ambos efectos. Dos recursos. Claro, estamos en diferentes instancias, pero tampoco el caso no lo teníamos, no estábamos en ese tenor expresamente como tal, pero bueno, el artículo que sigue, el 268, ya les decía yo, que es un caso ejemplar a aquellas resoluciones que se debe de reservar por la admisión y desechamiento de las pruebas que causen un perjuicio y se haga valer contra la sentencia definitiva, ¿sí? Donde la autoridad jurisdiccional deberá resolver con plenitud de jurisdicción y sin que dé lugar al reenvío, o sea, lo que ya mencionaba, tú lo vas a hacer, ¿sí? Vas a atender aquellas pruebas de subsanar si encuentras aquellas violaciones, ya lo veíamos que el artículo 916. Luego, entonces, esta tramitación será de ambos efectos. Y es un artículo que es el ejemplo vivo de esta reservarse de admitir estas pruebas, porque fueron resoluciones que no admitieron recurso en primera instancia y encuadran muy bien en reservarla para que tú las hagas a valer en la radio, ya sea como violación o que el tribunal las advierta de oficio que nos expresa el artículo 925. Y de acuerdo al 910, fracción primera, serán apelables al efecto en ambos efectos. Dentro de estos artículos es evidente que van a salir la del reenvío, que también era la otra figura que yo les mencionaba, que aunque no está en los recursos, es una figura muy importante y relevante ahora en el Código Nacional. ¿Sí? Bueno, continuando con los demás artículos, el 237 no tenemos tema, el 365 no lo expresa, sin embargo, de acuerdo a la fracción, es en efecto devolutivo, sí lo podemos determinar como tal, la apelación, y ahí no hay tema. En el artículo 372, contra resoluciones que niegan alguna de las diligencias enumeradas en el 367 del Código Nacional, no recuerdo si son medios de impugnación, no recuerdo exactamente qué diligencias sean, pero procede el recurso de queja. No hay tema tampoco, porque también lo establece dicha disposición, qué recurso procede. La resuelva sobre una reclamación en el 415,
Una reclamación de medidas precautorias serán efecto devolutivo, también lo expresa, ¿sí? Una reclamación de medidas cautelares que resuelva sobre la reclamación de medidas cautelares, también lo está estableciendo. Luego, el 417 no tenemos tema, también lo establece, en el efecto, la misma ley establece cuando las resoluciones sobre medidas dictadas antes de iniciarse el juicio serán apelables en ambos efectos. No es cierto, el 417, perdón, ya estoy llamando, perdón, el 417 no tiene mayor relevancia, no hay tema. En el 435, sí, encontramos también dos recursos. El procedimiento de las diligencias voluntarias, su resolución que dé por concluido el procedimiento, o sea, lo que se resuelva en definitiva de aquellas diligencias, serán apelables en ambos en efecto, devolutivo. Y las resoluciones que desestimen, la petición, serán recurribles en queja, ¿sí? Dos, bien, de la misma, no instancia. La primera, pues, es la apelación con el devolutivo, y la segunda solo la inicia el juez, porque ya ningún recurso lo resuelve, ¿sí? Bueno, continuamos aquí con el artículo 528, que no tiene el tema, no hay tema, así lo establece la ley expresamente, no hay tema. El artículo, permítame tantito, el artículo 569 tampoco tiene tema, lo expresa muy bien esta disposición, cuál es el recurso y el efecto, que es devolutivo, apelación y el devolutivo. El 596, aquí sí encontramos otra vez dos recursos que son muy relevantes también, porque les decía, no estamos habituados a encontrar dos recursos, ¿verdad? Pero bueno, de dos medios de impugnación, así como nos están señalando en este código. La jurisdicción voluntaria en materia familiar, las resoluciones que den por concluido el procedimiento de dichas diligencias son apelables en ambos efectos. Contra las resoluciones que desistien de la petición de esas diligencias voluntarias procede el recurso de queja. Aquí procede el recurso de queja. Entonces, tenemos dos resoluciones, dos impugnaciones, dos medios de impugnación, el de apelación y de la queja. El artículo 610 también tiene una especial situación, porque nos dice la resolución que no apruebe las, la resolución que no las apruebe las cuentas, que estamos hablando de resolución de cuentas, es apelable en ambos efectos por la persona tutora. Bueno, hay personas que entienden por la persona legitimada, ¿no? Pero esta resolución dice que es apelable, ¿no? Resolución que no las apruebe. Y la resolución que sí las apruebe será apelable en efecto devolutivo. En la primera parte, ambos efectos, y en la segunda, devolutivo. Continuamos. Aquí en esta que acabamos de ver, devolutivo, porque tampoco nos establece el código, no solo nos da para la primera parte, que en ambos efectos, que es respecto de las resoluciones que no aprueben, que no las aprueben las cuentas, pero la resolución que apruebe no nos lo establece, y de acuerdo a la fracción 10 del artículo 911, que establece respecto a los casos de los efectos devolutivos, en qué casos son las resoluciones que se admiten bajo este efecto, ahí es donde lo encontramos. El 612, aquí no tenemos tema porque el sí lo establece esta misma disposición. El 614 es la clave, tampoco en efecto devolutivo. El 626, aquí también tiene su especial situación,
porque dicen los procedimientos de declaración de ausencia y ausencia por desaparición, la resolución será apelable en efecto devolutivo sin necesidad de reenvío. Aquí viene el caso que les decía, teníamos esta figura de no reenvío en las apelaciones, en el efecto de doble apelación, y que se resolvía, se reservaba el caso más práctico del 268 con la admisión y negación de las pruebas, y se reservaba para subsanarse las mismas por violaciones procesales, y después, posteriormente, el juez la reservaba para resolverlas, refiriendo que esa circunstancia, ese trámite no había retenido, ¿sí? Que se resolvía en segunda instancia. Estas resoluciones son de apelaciones. El efecto devolutivo también lo precisan. Un caso también muy particular, porque si recordarán y hemos visto las anteriores, pues son muy precisas. Y estas distinciones de efectos devolutivos no nos las hacían expresamente, repito, perdón, el apartado de los recursos. Entonces, y aquí tenemos que tener bien observadas estas figuras. Por eso la importancia, perdón, de hacerlas relevantes en esta parte final. Estoy aportándoles esta lista, ¿no? Bueno, continuamos con la 626, decíamos el 643, que habla de proceder recurso contra las resoluciones que decida la posición legítima del procedimiento de adopción. A ver, aquí hay un tema, ¿sí? Dice, les voy a leer, perdón, mejor el artículo, para que quede un poco más claro. Es una cuestión muy, muy subgéneris. ¿Por qué? Porque el artículo 626 nos refiere a esta parte. Dice el artículo, una vez publicados los edictos, bueno, nos da ahí el antecedente. Este artículo lo encontramos en la declaración de ausencia, el artículo, permítanme, no es cierto, el 643, perdón, no, me equivoqué, el 643, ya que el 626, que da como lo que acabamos de señalar, con su peculiaridad, que es devolutivo y sin necesidad de reenvío. O sea, la sala tendrá que resumir todo para poder atender y resolver ese recurso. El 643, tiene una particularidad. Este artículo lo encontramos dentro de la sección séptima de los procedimientos de adopción. No voy a leer todo el artículo, pero la parte que me ocupa es la siguiente, del 646, del 643. Contra de la resolución, que es la de la adopción, en contra de dicha resolución procede el recurso de apelación en ambos efectos. ¿Sí? Procede el recurso de apelación en ambos efectos. Perdón, compañero, ¿me puedo regresar? Se refiere en contra de las resoluciones que decida la oposición legítima en el procedimiento de adopción. Esta disposición refiere al mismo artículo que procede el recurso de apelación en ambos efectos. El artículo que continúa es el artículo 649. El 649, que nos dice, en los procedimientos de adopción, refiere lo siguiente. 649. Me gustaría leerles esta parte. En la parte que dice, dentro de los 3 días, bueno, pues voy a leer todo. En caso de que la autoridad jurisdiccional así lo requiera,
a la audiencia de desahogo de pruebas deberá comparecer el personal especializado encargado de la integración del expediente administrativo exhibido en el trámite. Dentro de los 3 días hábiles siguientes al desahogo de la audiencia, se remitirán los autos originales a la autoridad jurisdiccional de segunda instancia para que proceda a revisión oficiosa de la resolución, misma que deberá de confirmarse, modificarse o revocarse de los siguientes 15 días hábiles siguientes a la recepción del expediente, sin que el anterior implique algún reenvío. Aquí, como verán, no nos refiere que sea un recurso. Este artículo es muy especial. ¿Y por qué será especial? Porque estamos hablando de una figura también muy especial y delicada. Una figura de adopción que no puede a lo mejor quedarse ahí, porque no la dejábamos ahí porque tenía la oportunidad de una apelación y venía cuando las partes interesadas, en caso de se me ocurre perder esa custodia o esa adopción, venía. Entonces, aquí hace una pausa ahí y refiere que de oficio lo revisará la autoridad de segunda instancia. Y los efectos, como usted dice, según se procederá a revisar de oficio la resolución, misma que deberá confirmarse, modificarse o revocarse. Estos 3 efectos son los efectos que tienen los recursos, que ya hablábamos de apelación, de queja, de reposición, pero aquí no nos establece un recurso. Yo lo coloqué aquí, porque aún no siendo dentro de la apelación, continúa y me parece que lo debemos de configurar como una apelación de los efectos y que continuará, pero aquí es de oficio. También observo que la autoridad de primera instancia deberá de atender que en el momento que resuelva tendrá que comunicar a la sala, porque nosotros no sabremos en qué momento va a haber este tipo de resoluciones, porque por eso dice, desde Hacienda o de la audiencia remitirá a la sala, porque aunque sea de oficio, nosotros no vamos a saber, pues por eso tendrá que darnos el conocimiento, tiene una obligación relevante la autoridad de enviarlo para que nosotros lo revisemos y procedamos a revocar, modificar o confirmar en su caso y en el caso de no hacer la confirmación o lo que se tenga que hacer dentro de por este tipo de resoluciones, los alcances y no lo reenviaremos. Otra figura más que establece el no reenvío. Otra figura jurídica, otra resolución, otra determinación, perdón, que establece el no reenvío, reiterando la importancia de esta figura dentro de los recursos. ¿Sí? Y es dentro de los recursos que repercute en ambos efectos, en el devolutivo y en la misma reposición, al no permitir el reenvío, ya esos recursos tienen un apartado específico de un recurso de reposición. Aquellos recursos, aquellas actuaciones que no pudieron, que no tienen recurso alguno que les dé este trámite. Entonces, bueno, aquí este es un tema muy importante. El 680 refiere contra las sentencias definitivas dictadas en juicio oral familiar. Solo refiere que esa apelación, no nos refiere el efecto. Sin embargo, en el artículo 911, en su fracción primera, sí expresa que esta apelación es con efecto devolutivo. ¿Sí? Sin necesidad, volvemos a la figura, sin necesidad de efecto. Continuamos con el artículo 708,
donde no tenemos tema, no hay problema, lo que dice el artículo, lo establece el efecto, si lo establece el artículo, el 763 también, el 762 también es apelable en ambos efectos, no tiene mayor relevancia, el 791 contra las resoluciones que declaran no estar ajustadas, para ajustada a derecho, el testamento solo refiere que procede el recurso de apelación sin necesidad de reenvío, que de acuerdo al 911, su fracción 11, procede la apelación en efecto devolutivo, porque no nos señala en qué efecto. ¿Sí? Aquí en este artículo nos establece que salvo la sentencia definitiva dictada en el 911, fracción 11, nos establece que salvo la definitiva es de ambos efectos y todas las demás dictadas en el juicio sucesorio son en este efecto devolutivo, ¿no? Entonces aquí tampoco tenemos problema. Vemos el artículo 812, en el que establece, que tampoco también tenemos tema, porque el 812 también nos habla del efecto de la apelación, nos dice que es devolutivo. El artículo 838 tampoco nos refiere expresamente que es la queja. En el 850, y aquí también tenemos doble recurso. En resolución del procedimiento del concurso civil, solo serán habladas si las resoluciones desechan la solicitud contra la sentencia definitiva. Solo este caso es en ambos efectos. Dice, solo serán apelables las resoluciones que se desechen la solicitud y contra la sentencia definitiva. Contra la definitiva dictada en el procedimiento, procede el recurso de apelación en ambos efectos. Y, por otro lado, contra la resolución que desecha la solicitud, la simple solicitud, esta sí es el recurso de queja. Entonces, también aquí en este artículo tenemos dos figuras para este tipo de resoluciones. Tenemos el artículo 852, el que nos señala que contra resoluciones que resuelven la solicitud de levantamiento o anulación total o parcial del plan de pagos, proceder si el recurso de apelación en efecto devolutivo, pero no tenemos tema porque lo expresa dicha disposición. El artículo 868 respecto de las acciones colectivas, figura de acciones colectivas, también es novedad en su código, que ahora lo establece expresamente, señala que esta figura contra el desechamiento de la demanda procede el recurso de apelación en ambos efectos y contra el auto que la admite, solo contra el auto que la admite, es el efecto devolutivo. Tenemos también dos recursos. En el 873, sobre las pruebas de acciones colectivas, la admisión de pruebas es recurrible como violación procesal. Ya lo veíamos también en el artículo que hablábamos de las violaciones procesales que están en 916 y que nos habla de cuando se admitan o se nieguen las pruebas. Solo que aquí sí distingue, cambia, porque solo la admisión es en efecto devolutivo, en ambos efectos, de acuerdo, porque no lo establece la ley, pero no establece este artículo, y sí lo señala el 910, que es en ambos efectos, de acuerdo a la fracción primera. Sin embargo, en cuanto al desechamiento, aquí es apelable en efecto devolutivo. ¿Sí? Ese es el trámite, y si lo refiere el artículo. En el 882
tampoco dice las sentencias que resuelvan el incidente de liquidación, los procedimientos de acciones colectivas, solo establece que es apelable. No refiere el efecto. Y el efecto se propone que, de acuerdo a la generalidad del 190, que habla que todos los interlocutorias son en efecto devolutivo, entonces aquí lo encuadran. Déjenme verificar si eso me dice, perdón, 190, 190. Todos los casos contra las sentencias interlocutorias procede el recurso de apelación en efecto devolutivo. En efecto, estaba bien. Bueno, 910 no tenemos tema porque así lo expresa. No sé, el 910 es el artículo que sí tocamos en la exposición anterior de la tramitación de los efectos de las sentencias que tienen, proceden los efectos devolutivos o ambos efectos. O sea, también donde la ley nos establece en el 910 que el efecto es, ahorita les doy el título, apelaciones en el proceden las sentencias definitivas, dictadas colectivas, los casos tal, es doble efecto. Aquí hay un error. Aquí hay un error. Les voy a anexar una corrección, y porque es apelación que procede en ambos efectos, ¿sí? Es en ambos efectos. En 910, las fracciones que vienen es en ambos efectos, está mal, devolutivo. Y bueno, esas ya les numeré algunas, más bien no se las dije, pero vienen varias, que la mayoría son las que conocemos, pero están especificadas las varias fracciones, y las demás pues ya las hemos ido desglosando en los anteriores artículos que se mencionan. Esto es en cuanto a el doble efecto, y que puede recaer sobre sentencias definitivas e incluso en algunas interlocutorias, ya me entiendo. Y el 911, que también es para el efecto devolutivo. Estas apelaciones son el efecto devolutivo. Y si ya viene la fracción, también ya las habíamos comentado. Algunas relevantes que les mencioné, otras ya están ahí en la disposición para no entretenernos más. Y seguimos con el recurso de queja. Aquí en el recurso de queja también veíamos, en el recurso de queja mencionábamos los casos, que eran resoluciones que niegan la admisión de la queja o adhesión de esta misma, con resolución que evita para fijar el monto de la fianza, tratamos de apelaciones en efecto devolutivo y las demás de la que la ley a mí me parece una muy importante, y que es, sin duda, contra resoluciones que nieguen la admisión de la apelación. Bueno, establece las del 929, pero por ahí tenemos el artículo, déjenme ver, que es el 237. No lo colocamos. Perdón, aquí también otro error. Les voy a marcar un anexo donde voy a aclararles lo del 9. Es importante, y ya les decía, es la parte del recurso de queja más importante que me parece para hacer la impunidad a través de este recurso, porque es la inadmisión de... ¿Qué pasó? Nos fuimos a agregar esta disposición. Dice: la determinación de no admitir la demanda o cualquier otra por la que no se dé curso podrá impugnarse mediante el recurso de queja. Después refieren otro supuesto, ya en segunda instancia, pero aquí me parece que lo importante de este recurso de queja es esta disposición. Bueno, el 929 ya les decía que nos da los casos de la reposición, perdón, de los recursos de queja, y que no encontramos este que les acabo de mencionar.
Por otro lado, el artículo 1000, el artículo 1000 dice, si la sentencia no contiene cantidad líquida de un incidente pero apelable al efecto devolutivo, no tenemos tema. El artículo 1004, dice, la reclamación realizada por persona deudora respecto del monto del embargo de bienes es apelable, no nos expresa cuál efecto. Sin embargo, de acuerdo al 190 que leímos anteriormente, referimos que estas interlocutorias son en efecto devolutivos. Y luego, el 1008, en la ejecución de sentencias de bienes determinados a tratar de llevar a efecto ya no, de los que ya no existen, que no existen en esos bienes, que se despacharan, se despacharían en área incidental, se despacharan en área incidental, serán apelables en el efecto devolutivo. No tenemos tampoco tema. El artículo 1021, la última resolución dictada en ejecución forzosa de sentencia admitirá el recurso de apelación en efecto devolutivo. También esa ya la habíamos mencionado respecto a la ejecución. Pero bueno, cuando hablamos de los recursos, del efecto precisamente, cuando mencionamos el efecto devolutivo. La 1075, aquí tampoco tenemos tema. La adjudicación directa procede a ambos efectos. El artículo 1079 también es apelable en efecto devolutivo, no hay ningún tema. La acción que apruebe o desapruebe el remate, aquí hay una especial situación. Pareciera que son los mismos, pero no. La primera corresponde al pago anticipado que hiciera el deudor, digamos, y entonces esa determinación será apelable en efecto devolutivo. Y el 1190, que es fracción, no es cierto, el 1179 y el 1190, la resolución que apruebe el remate, y ya que apruebe y desapruebe, aquí es por un pago que hiciera anticipado, aquí por la aprobación o desaprobación de eso, de este remate, será apelable en efecto devolutivo, que las dos vienen siendo en efecto devolutivo. Una peculiaridad que tenemos aquí es de la del artículo 1190, fracción primera. La resolución que determine la ejecución forzosa, dicha resolución será apelable en ambos efectos. Esta resolución se refiere a laudos o fallos de determinaciones extranjeras. Y esas homologadas, una vez hecho todo lo que corresponde al trámite y las que nosotros resolvamos, serán apelables en los efectos. He concluido con estos comentarios, con este análisis, que a mi mejor intención es ilustrarles, porque a donde vamos a tener el tema es en la práctica. Entonces, yo les comparto este básico material para que ustedes lo sigan trabajando, estudiando, analizando, y cuando hagamos esa práctica tengamos ya el momento de aplicarlo, no cometamos circunstancias que no correspondan. Porque vuelvo al tema donde la intención de este código es la oralidad, y bueno, ya es una obligación aquellas suplencias, aquellas violaciones y cuestiones que se abrevian en los recursos, que se simplifican con otros recursos de segunda instancia, y que todo es en protección del justiciable. Y que bueno, ustedes como operadores externos que nos traen, que nos impulsan ese derecho, esas pretensiones, esas acciones, esas peticiones, pues tengamos esas bases
las tenemos, cambian, se complementan, habría que ajustarlas, pero lo haremos con el día a día. Gracias por su atención. Espero que eso haya sido de utilidad. Créanme que lo hago con la mejor de las intenciones. Les repito, soy la maestra Patricia Martínez, se encuentro en la sala familiar de Toluca. Y cualquier duda, cualquier aclaración, busquen mi correo institucional y me encontrarán ahí o estoy aquí para servirles. Esa es nuestra labor, como en este caso, como hora juzgadora en esta materia familiar, pero este alcance también tiene una materia, es la materia civil, pero con esa sensibilidad como juzgadores debemos de tener. Y pues bueno, espero que les sirva. Si alguna imprecisión encuentran por ahí, luego que me disculpen, pero bueno, no es con ninguna intención, al contrario, espero que sirva este material. Muchas gracias, buen día.